Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 3, donde dice: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve». Comienza diciendo este versículo: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres». Aquí el apóstol, para afirmar la importancia del amor sobre cualquier otra cosa, pasa ahora a considerar lo que podríamos llamar la máxima liberalidad. Y lo hace comenzando por el desprendimiento máximo consistente en la entrega de la totalidad de lo que se posee para dar de comer a los pobres, que es una de las sesiones para el verbo. Ya que dar parcialmente los bienes para atender las necesidades de los pobres ocurrió en la iglesia en Jerusalén, como así nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Note que una demanda semejante fue la que el Señor hizo al joven rico, consistente en vender lo que tenía y darlo a los pobres y seguirle luego a él. El Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 22 nos dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Sigue diciendo este versículo: «Y si entregase mi cuerpo para ser quemado». La máxima expresión de entrega personal está en el contenido de esta oración. Note que Pablo está hablando de dar el cuerpo para ser quemado, y entregar el cuerpo es sinónimo de dar la vida. Pudiera, como algunos piensan, por otro lado, referirse al martirio por el fuego. Tal es el significado en el caso, por ejemplo, de los compañeros de Daniel. En Daniel capítulo 3 versículo 28 nos dice: «Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron en el edicto del rey, y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». Otros mayoritariamente entienden el sentido como de entregar el cuerpo al martirio para ser quemado, escogiendo una muerte terrible como era la de la hoguera. Con mucha menos probabilidad, el apóstol estaría refiriéndose a algunos que, en imitación de los ginosofistas hindúes, se entregaron al fuego para dar la vida. Por otro lado, Clemente de Alejandría habla de algunos cristianos que lo hicieron como expresión de sacrificio personal. Más bien, pudiera tratarse de expresar una entrega total de la persona en sacrificio vivo, como así señala Romanos capítulo 12 versículo 1. Pero algunos piensan que aquí se trata de entregar el cuerpo para ser marcado por fuego, como se hacía con los esclavos en algunas ocasiones, en cuyo caso la cláusula sería: «Aunque diese todos mis bienes y yo mismo me vendiese como esclavo y repartiese el importe de mi venta». Note que en cualquier caso el sentido tiene que ver con una entrega total a los demás. Sigue diciendo este versículo: «Y no tengo amor, de nada me sirve».
Esta entrega tiene que ser hecha con amor, para que así sea de valor. La frase concluye de los ejemplos anteriores que se repiten aquí nuevamente, cuando dice «y no tengo amor, de nada me sirve». Esto quiere decir que hay otros motivos que impulsaban esas acciones y las convertían en asuntos estériles, sin fruto alguno. Todo acto hecho en otra base que no sea el amor, incluso las acciones más heroicas y los actos más desprendidos, no sirven de nada delante de Dios, si no se tiene amor. Ya que sin el impulso del amor divino en el creyente, cualquier acción queda reducida a una obra humana en el espíritu del yo, que de nada aprovecha. Si el corazón no está afirmado por el amor de Dios, nada ganaremos con que seamos, por ejemplo, reducidos a la pobreza o incluso a la esclavitud o ceniza en pro de la verdad. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Comienza diciendo este versículo que el amor es sufrido. Mediante la personificación del amor, de las características que le son propias, por esa causa escribe el amor es. Ya que no se trata de un párrafo trazado de cualquier modo, es como un espejo puesto ante la iglesia en Corinto, para que viendo la imagen incorrecta que transmiten, se esfuercen ellos para conseguirla, de modo que exterioricen las perfecciones que se manifiestan en el amor verdadero. En la descripción sobre lo que es el amor, el apóstol tiene la vista puesta en dos aspectos. Por ejemplo, el primero en manifestar la forma en que el amor condiciona a la expresión de la vida cristiana. Y el segundo hace referencia a los pecados, sin nombrarlos, contra el amor, que estaba impidiendo el correcto ejercicio de los dones que habían recibido del Espíritu. Al contemplar las perfecciones que rodean las manifestaciones del amor, descubrimos el modo de vida que era propio del Señor y que debe de ser de cada creyente en base a la identificación con Él. Por eso la misma palabra de Dios nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Pablo afirma que el amor es longánimo, más que sufrido, como aparece en algunas versiones, incluso mejor, paciente o magnánimo, ya que es capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10 y versículo 12. Y lo hace sin albergar resentimiento alguno. Note que soporta la provocación, no exige derechos, sabe aguantar una ofensa sin resentirse por ella. El ánimo grande sabe levantarse por encima de los brotes de ira y desesperación, confiando en Dios para la defensa de sus derechos. Salmo 37 y los versículos 1 al 11. Y así es el carácter del Señor al impulso del amor, cuando nos dice en la primera carta de Pedro capítulo 2 y los versículos 21 y 23: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados.
Esto marca un notable contraste con los creyentes en Corinto, que se cuestionaban y además ofendían unos a otros con resentimientos personales. La longanimidad es la victoria sobre incluso un aparentemente justo, a ojos humanos, resentimiento. Sigue diciendo este versículo, es benigno. Note que el amor es benigno o servicial. Literalmente significa usar de la gentileza o amabilidad, de ahí la segunda acepción, ya que se aprecia en esta perfección del amor lo que genera un carácter bondadoso y afable. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios capítulo 17 versículo 9. Este aspecto es el que cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 8. Ya que podría decirse que es la condición del que es propenso a hacer favores. El verbo designa propiamente en la disposición de volcarse en el servicio de los otros. El creyente vivirá de este modo en la medida en que esté controlado por el amor divino. Hebreos capítulo 13 y versículo 16 dice: y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esta perfección hace posible la victoria sobre el egoísmo y sobre la satisfactoria condición del yo. Sigue diciendo este versículo, el amor no tiene envidia. Literalmente está diciendo que el amor no es celoso, ya que expresa la base que forma el carácter de quien no tiene celos por el progreso del otro. Ese amor se goza en que los demás lleguen a disfrutar de mayor y mejor posición que la de él mismo. Y es la condición precisa para sentir con gozo el bien de los hermanos, como señala en esta carta el capítulo 12 y versículo 26. Esta cualidad es necesaria para amar, respetar y reconocer a quienes han sido dotados de mayores capacidades y riquezas de dones, sin sentir por otro lado envidia de ellos. El amor conforme a Dios evita la rivalidad que llega incluso al odio. Y sobre esto escribe Kitemarker cuando dice: el amor no es celoso. Los celos son un vicio al que hasta le hemos asignado un color, el verde. Sabemos que cuando alguien se pone verde por los celos, se avecina un problema. Y la Biblia está llena de ejemplos que muestran los efectos desastrosos que los celos tienen en las relaciones personales. Y vamos a estar mencionando unos cuantos. Por ejemplo, Caín tuvo envidia de Abel y lo mató. Génesis capítulo 4 y los versículos 3 al 8. También, los hijos de Jacob tuvieron celos de José y lo vendieron como esclavo. Génesis capítulo 37 y los versículos 11 y 28. También, el sumo sacerdote y su séquito se llenaron de celos y encarcelaron a los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los versículos 17 y 18. Y por último, los judíos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé y lo echaron de Antioquía de Pisidia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 45 al 50. Fin de la cita. Sigue diciendo este versículo: el amor no es jactancioso. El verbo aquí expresa la idea de hacer alarde y es un azpa, es decir,
palabra única en la Escritura usada aquí por el apóstol para designar la vanagloria, ya que deriva del adjetivo que designa un carácter jactancioso. La jactancia incluye todas las formas de deseo de ser reconocido y alabado. El espíritu jactancioso se manifestaba entre los corintios, como señala el capítulo 8 y versículo 2. Note que no ser jactancioso, es decir, vanaglorioso, es lo que permite expresar la mansedumbre y humildad de corazón, que es la manifestación del carácter del Señor, como así señala Mateo capítulo 11 y versículo 29. Sigue diciendo este versículo: no se envanece, tal vez sea mejor decir no se engríe. Note que esta es la cualidad contraria a la arrogancia, ya que Pablo habló antes del pecado de arrogancia que se manifestaba entre los corintios, en el capítulo 8 y versículo 1, donde dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La vanidad es la expresión del orgullo personal, ya que la persona engreída es propensa a alabarse a sí mismo y busca también la alabanza de otros, como era común entre los fariseos de los tiempos de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La Escritura tiene una sabia advertencia para evitar el envanecimiento personal, cuando nos dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios capítulo 27 versículo 2. El envanecimiento personal es contrario al amor porque deja de amar a otros para amarse a sí mismo. Y note que quien vive en esa jactancia y se vanagloria está oponiéndose a Dios y será resistido por Él. Santiago, capítulo 4 y versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El arrogante no será usado ni bendecido por Dios. Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Note que esta es la posición pecaminosa de aquel que busca el aplauso personal y además se goza en ser alabado. Hay sin duda muchos petulantes que desean ser reconocidos y que se manifiestan en todos los tiempos de la historia de la Iglesia. Estos son los que procuran asombrar a la congregación con su sabiduría y lo hacen buscando ser considerados ellos grandes, cuando realmente son menos que nada, al buscar la gloria personal en lugar de buscar la gloria de Dios. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Comienza diciendo este versículo: no hace nada indebido. Aquí Pablo hace notar que el amor no tiene un comportamiento indecoroso, ya que no hace nada de lo que tenga que avergonzarse. El término usado aquí es traducido como impropio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 36 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen
que pase ya de edad, notamos que esta es una conducta cortés hacia lo demás, que no hace nada fuera de tiempo o de lugar. Todo el comportamiento sustentado en él es decoroso y también digno. Y esto se está oponiendo abiertamente a lo que algunos en Corinto decían: todo me es lícito. Es por eso que una realidad contraria a esta manifestación pecaminosa guardaría al creyente incluso de relaciones ilícitas entre personas de distintos sexos y mayormente entre cristianos, porque se abstendrían de hacer nada indecoroso. Sigue diciendo este versículo: no busca lo suyo. El verdadero amor no es un amor egoísta, puesto que no busca lo suyo. El amor conduce al creyente y lo hace hacia el desinterés perfecto, porque como literalmente se lee, no busca las cosas de sí mismo. Por tanto, piensa en el interés ajeno, como nos dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El Señor muestra el gran ejemplo de esta expresión de amor en su desinteresada entrega por nosotros, cuando nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8. El amor genuino es contrario a cualquier clase de egoísmo, y ese es el glorioso aspecto de la expresión de Cristo, cuando dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Sin resistencia alguna, derramó su vida en sacrificio por el pecado. Y tal clase de amor hubiera resultado el problema de la carne sacrificada a los ídolos, que afectaba la relación entre algunos hermanos de la iglesia en Corinto, como señala el capítulo 8 y los versículos 1 al 11. Y ahora Pablo pone delante el amor a los derechos personales, el desinterés al interés, la entrega a las demandas. Sigue diciendo este versículo: no se irrita, realmente no es irascible. Por otro lado, la raíz del verbo es la misma de la palabra tirantez, que Lucas usa en su segundo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y los versículos 3 al 9. Ahora bien, nadie está libre, aunque sea una persona tranquila y reposada, de irritarse con otro. Y tenemos el ejemplo de Moisés, es bien elocuente, ya que él es llamado en la Biblia manso, esto es, muy humilde. Libro de Números, capítulo 2 y versículo 3. Pero sin embargo, ante las acusaciones del pueblo por falta de agua, se irritó y no pudo controlar su enfado. Números, capítulo 20 y los versículos 2 al 11. Sobre esto escribe Kitemarker cuando señala y dice: el enojo justo no solo está permitido, sino que a veces es también necesario. Por ejemplo, Jesús se enojó al ver a los cambistas y a los vendedores de ganado, ovejas y palomas en el área del templo de Jerusalén, como señala Juan, capítulo 2 y los versículos 13 al 17. Sin embargo, por otro lado, el salmista nos advierte contra el pecado de enojo, Salmo, capítulo 4 y versículo 4. Y Pablo amplía el consejo diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios capítulo 4
versículo 26. Fin de la cita. Note que aquí no trata el apóstol una ira santa, que se manifiesta conforme al sentimiento de Dios por un pecado. Se trata de un enfado contra otro, que llega a los límites de lo irracional. Y el apóstol usa aquí el verbo que se ha citado anteriormente, que literalmente significa llegar al paroxismo, que en castellano expresa la idea de salirse de uno contra otro en un enfado, es decir, estar fuera de todo control. El verdadero amor impide llegar a límites impropios de ira. Y nótese que esto frena abiertamente todo pleito y contienda con hermanos. Una actitud así habría resuelto el problema de las actuaciones entre hermanos ante los tribunales seculares del mundo, como señala el capítulo 6, versículos 1 al 11. También el apóstol tiene en mente la discrepancia habida entre él y Bernabé sobre el caso, por ejemplo, de Juan Marcos y de la ruptura entre ellos, que obedeció a una situación que Lucas califica como prosismo, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y los versículos 36 al 41. Ya que es cierto que los miembros de la iglesia en Corinto convivían con hermanos que eran auténticos provocadores, que sin duda estaban despertando la irritabilidad con otros. También debe de recordarse que en esta carta el apóstol trató de la inmoralidad, de las cuestiones de juicio entre hermanos, de los problemas también de incestos, de la participación en reuniones comiendo carne sacrificada a los ídolos. Aún así, en el verdadero amor no da espacio para una ira paroxística. Sigue diciendo este versículo: no guarda rencor. Literalmente, no toma en cuenta lo malo, o de otro modo, no tiene en cuenta el mal recibido. Esto es posible cuando no se ven las malas intenciones en dichos o hechos de los demás. Un amor de esta condición fue el que llevó a Dios a enviar a su Hijo para realizar la reconciliación, como señala la segunda carta de Corintios, capítulo 5 y versículo 19, ya que el no guardar rencor es una manifestación del carácter personal de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. El que no guarda rencor no planea nada malo contra otro. Dicho de otra manera, el verdadero amor no tiene guardado un registro de malas acciones personales. Pero note que hay creyentes que por años guardan una relación de los agravios que algunos o alguno le ha hecho. Pero por el contrario se olvida inmediatamente de las injurias e injusticias, perdonando todos los agravios. Y voy concluyendo con esto. Para que los corintios no le digan al apóstol: ¿de qué trata tu discurso del amor? O ¿cómo sabremos si lo tenemos? Es por eso que aquí el apóstol da 13 notas de una persona caritativa. Pero dos cosas que es el amor, que es sufrido y benigno. Al principio vemos que el amor es descrito por palabras de acción, no por conceptos etéreos. Pablo no está escribiendo acerca de cómo se siente el amor, él está escribiendo cómo puede verse en acción, ya que el verdadero amor siempre se demuestra por medio de acción.
Cuando dice que el amor es sufrido, el amor perdurará mucho tiempo. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el amor de Dios está en nuestras vidas, seremos pacientes con aquellos que nos molestan y también muchas veces nos lastiman. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, Dios está siendo paciente. Él está esperando que tú, de una vez por todas, aceptes a su Hijo Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ya que el amor de Él no se expresa solamente en palabras, sino que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que mi amigo, mi amiga oyente, no sigas más en la ignorancia del pecado y ven a Cristo en arrepentimiento. Ora conmigo esta oración que voy a hacer para recibirle y di: Señor Jesucristo, quiero darte muchas gracias, en primer lugar por la paciencia que has tenido conmigo, esperando este momento en el cual yo pueda abrir mi corazón y recibirte a ti como mi Salvador. Ahora te confieso mis pecados y me arrepiento de ellos, y de aquí en adelante y por toda la eternidad tú serás mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.